¿Por qué decidiste tener hijos si ahora te comportas como una víctima? «Cuidar a tu nieta es tu deber», exclamó mi hija con una frialdad que me hirió profundamente. En ese preciso instante comprendí que una parte de mí había fallecido. Y algo nuevo estaba por emerger. Me llamo Margarita y tengo 63 años. Durante toda mi existencia me dediqué a limpiar hogares ajenos, pero siempre mantuve mi dignidad intacta. Crié a mi hija sin apoyo de nadie fregando suelos, mientras reprimía mi agotamiento. Cuando Pamela se quedó embarazada, lo abandoné todo para apoyarla. Renuncié a mi habitación alquilada, mis domingos libres, mis medicinas postergadas. Me trasladé a su casa para cuidar de Sofía, mi nieta. Lo hice por amor, sin esperar retribución. Pero parece que en esta casa el amor tiene fecha de vencimiento. El cambio no fue repentino. Fue gradual como gotas cayendo. Comenzó con la mirada exhausta de mi hija cada vez que preguntaba si la cena estaba lista. Después vinieron los reproches de Elvira, su suegra. Esa mujer que siempre me observó como si mis zapatos estuvieran cubiertos de barro. «No sabes cómo bañar a una bebé correctamente», decía. «Con razón tu hija resultó así». Y Pamela permanecía callada. Al contrario, agachaba la cabeza como si mereciera tales críticas. Me repetía que era temporal, que solo necesitaban mi ayuda un poco más. Pero los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en años. Hasta que una tarde, mientras recogía los juguetes esparcidos por la sala, Pamela se aproximó con expresión irritada. «Mamá, ¿no entiendes que es tu responsabilidad? Es tu obligación cuidar a tu nieta». Me sentí humillada. Y Elvira, sentada en el sillón con las piernas cruzadas, comentó en voz alta: «¿A su edad? Ya no sirve para mucho más, ¿no?» Nadie notó cómo mi espalda se tensó. Pero yo sí lo percibí. Porque en ese preciso momento supe que algo iba a cambiar. Y pronto. Escuchar esas palabras me dejó completamente paralizada. En algún momento, sin darme cuenta, mi hija había transformado mi rol de madre a sirvienta. Esa noche el sueño me abandonó por completo. Me refugié en aquella habitación sin ventilación donde el calor se acumulaba como un castigo silencioso, reflexionando sobre todos los años que dediqué a ella. Los recuerdos me transportaron a cuando Pamela era pequeña y yo la cargaba durante horas porque no podía pagar el transporte cuando la enfermedad atacó mis pulmones, pero aún así limpiaba escaleras para que ella tuviera todos sus útiles escolares. Todo ese sacrificio, toda esa entrega parecía haberse desvanecido de su memoria, como si jamás hubiera existido. Las palabras hirientes de Elvira resonaban en mi mente sin cesar. «A su edad ya no sirve para mucho más». Esa mujer nunca me aceptó en esta casa, pero ahora se comportaba como la dueña absoluta. Se entrometía en cada aspecto. Cuestionaba mi forma de cocinar, cómo vestía a Sofía, hasta la manera en que doblaba las mantas. «Con tu nivel de educación haces lo que puedes», comentó un día frente a las visitas. Pamela, lejos de defenderme, se unió a sus risas. Fue entonces cuando comprendí que no era solo Elvira quien me menospreciaba, sino que mi propia hija le había otorgado ese derecho. Desde el nacimiento de Sofía me convertí en una simple sombra. Me correspondía atenderla, alimentarla, asearla, mientras Pamela socializaba con sus amigas o se aislaba con sus auriculares. Me levantaba al amanecer, preparaba el desayuno, mantenía todo impecable, cuidaba de la niña y me aseguraba que nada faltara. Pero jamás recibí un agradecimiento, ni una palabra de afecto. Todo eran exigencias, como si cuidar a mi nieta fuera una penitencia que debía cumplir. Lo que más me lastimaba no era el agotamiento físico, sino sentirme invisible,
Para mi propia sangre ya no era una madre, sino simplemente la empleada doméstica. Una tarde, mientras organizaba la ropa silenciosamente, escuché algo que destrozó mi corazón. Pamela conversaba con Elvira por teléfono sin percatarse de mi presencia tras la puerta. Ya le dejé claro que es su obligación. ¿Para qué pagar guardería si tenemos a Xena vieja aquí? Que cuide a la niña y punto. Elvira soltó una carcajada al otro lado del teléfono. Sigue tratándola con dulzura, que la anciana todavía se cree indispensable. Mientras continúe haciendo las tareas, déjala pensar lo que quiera. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Pero ellas ignoraban que yo también había aprendido el arte del disimulo. Durante los días posteriores, me deslicé por la casa como una sombra silenciosa, como una extraña, en el hogar que mis propias manos ayudaron a construir. Guardé silencio sobre aquella conversación reveladora. No manifesté ira ni alteré mi manera de hablar. Sin embargo, en mi interior, algo estaba germinando. Una energía diferente, callada, surgida del sufrimiento. Mientras me etiquetaban como vieja, comencé a redescubrir mi verdadera esencia. No siempre fui esta mujer exhausta que se arrastra recogiendo juguetes dispersos. Era la guerrera que superó cada obstáculo, que crió a una hija sin ayuda, que nunca suplicó, pero entregó hasta el último aliento. El punto de quiebre llegó durante un almuerzo dominical, cuando Elvira cruzó una línea imperdonable. Llegaron sus hermanas y cuñada, todas impecablemente vestidas, emanando fragancias costosas y ese tono burlón disfrazado de cortesía. Dime, Margarita, ¿nunca consideraste educarte? ¿O tu destino fue solo la escoba?, comentó una sonriendo con malicia. Elvira remató la humillación. No seas cruel, ella pertenece a otra época de las nacidas para servir. Pamela, sentada cerca, solo emitió una risa incómoda y bebió más agua. Nadie alzó la voz por mí. Nadie. Contuve mi dolor y me incorporé para continuar sirviendo como si fuera inmune al dolor. Esa noche, en la soledad de mi habitación oscura, revisé mi vieja caja de tesoros, papeles antiguos, un cuaderno con notas, un recuerdo paterno. Y allí, entre mis pertenencias, redescubrí la escritura del terreno en Michoacán, que papá me heredó. Aunque pequeño y distante, era mío. De repente vi con claridad mi ruta de escape. No planeaba vender el terreno por necesidad económica, sino por dignidad personal. Esa parcela simbolizaba la última semilla de libertad que me quedaba, y ahora estaba preparada para sembrarla. Lo que no imaginaba era que mi silencio le resultaría más perturbador que cualquier reclamo. Y desde el momento en que empezara a moverme, ellas intentarían frenarme a cualquier precio a partir del día que tomé esta determinación. Algo se transformó en mi interior. Los comentarios hirientes y las miradas despectivas ya no me afectaban tanto. Me convertí en una presencia invisible en la casa, pero una que lo observaba todo con serenidad y paciencia. Aparenté estar más agotada, más distraída, pero internamente, cada segundo era un paso hacia mi liberación. Comencé a realizar llamadas discretas desde una pequeña tienda cercana al mercado, indagando sobre posibles compradores para la propiedad. Escondía el efectivo en una bolsa de arroz oculta, en el fondo de la alacena. Nadie sospechaba nada, ni siquiera Sofía, la única que aún me miraba con cariño. Pamela notó algo diferente, aunque no supo identificar qué. «Mamá, ¿te encuentras bien?», preguntó una mañana sin verdadero interés. «Últimamente estás muy silenciosa». Me limité a responderle con una sonrisa. «Estoy bien, hija, solo cansada». Eso fue suficiente para que lo olvidara inmediatamente. Ya no le importaba realmente mi bienestar, solo que siguiera cumpliendo mi rol.
En esos días la escuché comentarle a su esposo con tono irritado: «Si mamá no cuida a Sofía, no podré tomar ese puesto. ¿Sabes cuánto cuesta una guardería decente?». Él permaneció en silencio. Y yo desde la staff de la habitación contigua comprendí que no era una persona en esta casa. Era un recurso. Elvira, mientras tanto, continuaba con sus actitudes. Comenzó a dejarme listas pegadas en el refrigerador con instrucciones. ¿Qué preparar de comer? ¿Qué ropa planchar? ¿Qué basura sacar? Ya que estás en casa todo el día, mínimo que te mantengas útil. Escribió en una. Pamela no la quitó. Solo agregó debajo: «Gracias, mami, por ayudarme con esto». Sentí una opresión en el estómago, pero decidí no arrancar el papel. Lo mantuve allí como un recordatorio silencioso de lo que ya no estaba dispuesta a soportar por mucho más tiempo. Esa misma noche, con determinación, abrí una cuenta bancaria secreta donde deposité los primeros 5.000 pesos obtenidos de la venta parcial del terreno. En ese preciso momento, por primera vez en lo que parecía una eternidad, experimenté una chispa de esperanza. Sin embargo, ignoraba que Elvira comenzaba a intuir algo y no permanecería indiferente. El primer intento de control hábilmente disfrazado de afecto no tardó en manifestarse. «Margarita, ¿qué te parece si salimos un día para consentirte?», sugirió Elvira una mañana con una dulzura en su voz que sonaba inquietante. Un nuevo corte de pelo, algo de ropa nueva. «Ya te ves muy descuidada». La observé con recelo, pero asentí. Quería descubrir hasta dónde llevaría esta farsa. Me subí a su automóvil sin cuestionar el destino. Imaginé que nos dirigiríamos a un centro comercial, pero tras 20 minutos de trayecto comprendí que me conducía a otro que a otro lugar. Arribamos a una peluquería modesta con espejos agrietados y un penetrante olor a productos químicos baratos. «Aquí trabaja la hermana de una amiga. ¿Es confiable?». El local estaba completamente vacío. Me ubicaron frente al espejo y una mujer comenzó a manipular mi cabello sin consultar mis preferencias. «Un cambio de imagen te animará», comentó Elvira absorta en su teléfono. Me sentí como una niña castigada inmóvil en aquella silla. Al terminar contemplé mi reflejo. Mi cabello estaba tan corto que apenas me reconocía. Ella esbozó una sonrisa. «Ahora sí luces como una verdadera abuela». Regresamos a casa en completo silencio. Pamela me recibió con una risita burlona. «¿Qué te hicieron, mamá? Pareces de pueblo». Fingí no escucharla mientras por dentro me consumía una mezcla de furia y dolor que no encontraba salida. Esa noche revisé mis cuentas meticulosamente. Yaxi había acumulado casi 15.000 pesos. Todavía no era suficiente, pero la meta se acercaba. Sabía que debía mantener una actitud sumisa para evitar despertar más sospechas. Pero cada vez que me veían silenciosa y resignada, interpretaban mi silencio como una invitación para presionar más. Así sucedió cuando días más tarde Pamela me interceptó mientras yo lavaba la vajilla en la cocina. «Mamá Elvira piensa que deberías entregar tu teléfono móvil. Dice que te distrae demasiado y descuidas a Sofía». Sentí como si algo se quebrara en mi interior. «¿Y tú qué opinas?», murmuré con voz apenas audible. «Creo que tiene toda la razón», respondió evitando mi mirada. Era evidente. Pretendían aislarme completamente. Lo que ignoraban era que yo había sido más astuta, tenía un segundo teléfono oculto. Y pronto en ese número recibiría una llamada que alteraría el curso de los acontecimientos. Una semana después, Elvira organizó una reunión familiar en casa de esas que planean sin consultarme, pero esperan encontrar todo impecable, la comida lista y los sanitarios relucientes. Me desperté al amanecer para prepararlo todo.
Preparé un festín completo: mole tradicional, arroz, tortillas hechas a mano, agua fresca y un pastel de 3 leches. Cuando arribaron sus hermanas, sobrinas y consuegros, todos me evitaban la mirada. «¿Y usted todavía no se retira?», comentó una entre risas burlonas mientras se servía otra porción. «Las mujeres de su época son como bestias de carga. Nacen para trabajar hasta desfallecer». Elvira, presidiendo la mesa como si fuera la verdadera anfitriona, agregó entre carcajadas: «Margarita es de las que piensan que cuidar nietos es una bendición divina, no una carga. Qué fortuna que no se queja, porque no estamos hablando de una guardería cualquiera». Pamela, sentada frente a mí, permaneció en silencio absoluto. Asentí calladamente. Limpié las mesas. Serví los postres. Cada risa resonaba como un golpe, pero mientras creían que me estaban doblegando, yo ya había fijado la fecha exacta de mi partida. Solo quedaban 15 días, y cada nueva humillación me hacía contar las horas con mayor precisión. Esa noche, después de que todos se marcharon, me encerré con llave y extraje el segundo teléfono escondido entre los colchones. Había recibido un mensaje de un agente inmobiliario. El terreno se había vendido. La oferta era menor a su valor real, pero era dinero en efectivo, inmediato. Acepté sin dudar. Era preferible recibir menos, pero finalizar la transacción rápidamente. El siguiente día recogí el dinero en una pequeña oficina del centro. Coloqué los billetes en una bolsa plástica y los oculté detrás del contenedor de detergente, sellándolos con cinta gris, algo que no había hecho en años. Dormí con tranquilidad. Era consciente de que mi tiempo allí era limitado. Sin embargo, al amanecer, Pamela irrumpió en mi habitación sin llamar. Me encontró organizando mis escasas pertenencias. Me observó con expresión suspicaz. «¿Qué estás ocultando?» «Mamá». La pregunta me paralizó, pues desconocía si había visto algo o si simplemente había llegado el momento de demostrar que ya no era la mujer que podían manipular. La mirada de mi hija no reflejaba confusión, sino la de alguien que percibe una amenaza. Guardé la bolsa plástica con naturalidad y respondí serenamente: «Nada, solo algunas cobijas que necesito doblar». Ella permaneció en silencio, pero su mirada me seguía como si me observara desde una nueva perspectiva. Esa misma tarde noté que comenzó a inspeccionar mis pertenencias cuando salía por tortillas. Alteraba el orden de los cajones, movía documentos, revisaba mi ropa. Lo descubrí porque había dejado un hilo en la puerta del armario y al regresar estaba roto. Mantuve silencio. Las discusiones ya eran innecesarias. Mi único objetivo era abandonar esa casa sin dar explicaciones. Esa noche el sueño me eludió. Me levanté por agua. Al pasar cerca del cuarto de Pamela escuché conversaciones. Era ella en videollamada con Elvira. «Te aseguro que algo planea. Está actuando extraño. Anda escondiendo cosas, sale sin avisar». Elvira respondió con una risa nasal. «¿Y qué sugieres?» «La encerramos, mira, mientras no se vaya antes de que Sofía entre a preescolar, tolérala. Después la envías con algún familiar o a un asilo. Al fin y al cabo no tiene futuro». Pamela asintió. «Es que si se marcha ahora, no podré aceptar el nuevo empleo. No tengo quien cuide a la pequeña. Esta vieja necia elige precisamente el peor momento para volverse rebelde». Me quedé inmóvil frente a la puerta sujetando el vaso con tal intensidad que casi se quebraba entre mis dedos. No solo planeaban deshacerse de mí, sino que les preocupaba el momento preciso, como si fuera una jugada calculada y no una existencia humana. Yo, su madre, quien las había mantenido durante años, quien sacrificó todo para criar a Sofía, mientras ellas disfrutaban de su libertad. Cerré los ojos y contuve el aliento.
Era definitivo. Ya no existía el cariño, solo el interés. Ya no era un ser amado, sino una pieza prescindible. Regresé a mi habitación y me senté en la cama con los pies plantados firmemente en el suelo. Abrí mi cuaderno y escribí una palabra que nunca antes había plasmado con tanta determinación. Partir. Lo haría. Pero no sin antes asegurarme que esa niña comprendiera que su abuela no se esfumó, que se marchó por dignidad. Lo que no anticipé fue que Pamela descubriera al día siguiente el sobre donde guardaba el acta de propiedad del terreno y que su reacción fuera mucho más agresiva de lo que había imaginado. Encontró el sobre una mañana mientras yo estaba en el mercado. No era voluminoso ni llamativo, pero ella rebuscaba por todos lados, como si supiera exactamente qué encontrar. Al volver lo tenía sobre la mesa, junto con el acta del terreno. Me miró como si fuera una criminal. «¿Qué es esto, mamá? ¿Por qué lo tienes escondido? ¿Qué pretendes hacer?». Le contesté con la serenidad que me restaba. «Es un terreno que heredé de tu abuelo. Lo vendí. Es de mi propiedad». Su rostro se desfiguró. «¿Lo vendiste? ¿Sin consultarme? ¿Y qué piensas hacer con ese dinero, eh? ¿Vas a escapar y abandonarnos con la... niña?» La manera en que pronunció «abandonarnos con la niña» me hirió más que cualquier grito, como si Sofía no fuera su propia hija, como si yo estuviera obligada a permanecer allí, eternamente. Guardé silencio. Guardé el sobre en silencio. Pero eso no fue suficiente para Pamela. En cuanto Elvira llegó, la arrastró a la cocina para contarle todo con lujo de detalles. «¿Lo ves?». Sabía que algo ocultaba. Nos va a dejar justo cuando más la... necesitamos. Elvira me lanzó esa mirada despectiva que siempre utilizaba para menospreciarme. «¡Qué descaro, Margarita! Te ofrecimos un hogar, alimento, una familia, y así nos lo agradeces, escapándote como una ladrona». Me senté en la sala controlando mi respiración. No pronuncié palabra alguna porque ya no tenía por qué justificar mi existencia ante nadie. Nadie me regaló nada. Llegué a esta casa con las manos repletas de ayuda y disposición. Ustedes fueron quienes las vaciaron. Declaré finalmente. Pamela alzó la voz. «No puedes abandonarnos, así sin más. No en este momento». Me incorporé con serenidad. «No soy posesión de nadie, Pamela, ni tuya ni de tu suegra. Pero lo que más les afectó no fueron mis palabras. Fue la manera en que las pronuncié. Con la espalda erguida, con la mirada determinada, como alguien que ha dejado atrás el temor». Esa noche, mientras cenaban, ignorándome por completo, escuché a Sofía preguntar en voz baja: «¿Por qué están enfadadas con mi abuelita?». Y en ese momento comprendí que no importaba cuánto intentaran difamarme. Una parte de esa pequeña ya entendía lo que las demás no podían ver. Lo que ignoraban era que no solo planeaba marcharme, pensaba hacerlo sin despedidas. Pero justo antes de ejecutar mi plan, Elvira tomó una decisión inesperada: contactar a su abogado para revisar los documentos de la casa, y lo que descubrieron lo cambió todo. No fue coincidencia que Elvira llamara a su abogado al día siguiente. Lo hizo con ese tono autoritario de señora acostumbrada a dar órdenes. «Quiero verificar si esta mujer tiene algún derecho sobre esta propiedad. No sea que intente quitarnos algo». Yo desde la habitación contigua escuchaba inmóvil. No me sorprendió. A esa mujer siempre le molestó no poder someterme completamente. Lo que sí me impactó fue su expresión al terminar la llamada. Por primera vez en años, vi verdadero terror en su mirada. Pálida como un fantasma, se aproximó a Pamela y susurró: «Existe un detalle que desconocíamos por completo».
La revelación era que tiempo atrás, durante mi época como empleada doméstica en una familia pudiente, uno de los señores me había retribuido parte de mi salario mediante una inversión. Una participación pequeña pero significativa en una propiedad urbana. Aunque inicialmente parecía insignificante el tiempo, la transformó en algo sustancioso. Cuando Pamela contrajo matrimonio, ofrecí utilizar mi participación como aval para obtener el crédito hipotecario de esta residencia. Jamás transferí la propiedad. Simplemente firmé como garantía. Y ahora, con la morosidad en los pagos y el préstamo próximo a expirar, esa firma representaba mucho más de lo que ellas habían anticipado. «¿Qué has hecho, mamá?», vociferó Pamela aquella noche mezclando ansiedad y rabia. «¿Pretendes despojar a tu nieta de su hogar?». Mantuve mi postura inquebrantable. «No estoy despojando a nadie. Simplemente reclamo lo que me pertenece». Elvira intervino instantáneamente. «Esto constituye una traición absoluta. Nos manipulaste para asegurar tu bienestar en la vejez». Sentí ganas de reír. Yo, quien dedicó décadas a lavar ropa ajena ahora, era considerada una traidora. No, señoras. Me había convertido en una mujer consciente de su valor. Y eso para ellas resultaba más aterrador que cualquier documento jurídico. Pamela se recluyó en su habitación negándome la palabra durante 3 días. Elvira comenzó a diseminar notas hostiles por toda la casa. «Si planeas marcharte, hazlo pronto. Aquí ya no hay espacio para traidoras». Pero mantuve mi silencio, porque esa noche, sosteniendo los documentos y con mi maleta parcialmente preparada, decidí dar un paso más audaz. Visitar personalmente al notario para verificar si aún conservaba mis derechos legales sobre esa propiedad. Lo que descubrí allí me proporcionó la clave para resolver definitivamente esta situación. Ingresé a la notaría con el pulso acelerado pero el paso decidido. No era mi primera vez en una oficina elegante, pero sí la primera ocasión en que entraba por derecho propio, no como acompañante o sirvienta. Me atendió un joven notario cortés, quien al examinar detenidamente la documentación, arqueó las cejas con sutil asombro. «Señora Margarita, existe aquí una cláusula especial que no fue ejecutada. Es ejecutada. En caso de incumplimiento de la propiedad, usted tiene el derecho de reclamar su participación y convertirse en copropietaria inmediata. Nadie puede desalojarla». Le solicité que me repitiera la explicación 2 veces para asegurarme de haber comprendido correctamente. Pero no había error. Ahí estaba plasmado en blanco y negro. No solo poseía el derecho, sino una vía legal directa. Abandoné la oficina sintiendo el aire más ligero, como si décadas de peso se hubieran desvanecido de mis hombros. Recorrí el centro de la ciudad, me permití un café y por primera vez en años me concedí el placer de descansar en una banca contemplando el firmamento. Me sentía renacida, no acaudalada, no dominante, emancipada, y aunque era consciente de las repercusiones venideras, ya no me inquietaban. Durante años me doblegué para que otros caminaran erguidos. Ahora finalmente era yo quien pisaba firme sin inclinar la cabeza. En ese momento comprendí que la justicia no requería autorización, solo determinación. Al retornar a casa, el ambiente era como una tormenta silenciosa. Elvira había trasladado sus pertenencias al dormitorio de huéspedes, creyendo que así me intimidaría. Pamela evitaba cualquier interacción, y Sofía, mi pequeña, simplemente me abrazó preguntando: «Abuelita, ¿te vas a ir?». No encontré palabras adecuadas. Deseaba prometerle que todo estaría bien, pero ¿cómo explicarle que algunas partidas son actos de dignidad, no de cobardía? Esa noche permanecí insomne.
Me quedé en la mesa, documentos en mano, reuniendo valor para el paso decisivo, aquel que me devolvería todo lo que ellas pensaban arrebatarme. Al amanecer, mientras dormían, empaqué una maleta modesta y salí sigilosamente. Pero no abandoné la propiedad. Todavía no. Me dirigí directamente a la oficina del banco hipotecario y presenté una solicitud para congelar el crédito. Una vez procesada mi participación, la propiedad entraría en litigio y nadie, absolutamente nadie, podría venderla, arrendarla, ni mucho menos expulsarme sin mi consentimiento. Lo que ignoraba era que esa acción desencadenaría una guerra sin cuartel. En menos de 48 horas llegó el documento oficial. Una carta con el sello del banco destinada a Pamela y su marido, notificando que la propiedad quedaba inmovilizada hasta nueva orden, por derechos compartidos. Al leerla, sus expresiones se transformaron por completo. Pamela sostenía el papel con manos temblorosas. «¿Qué has hecho?», me interrogó con una combinación de terror y furia. Respondí con serenidad. «He ejercido mis derechos. Legalmente». Elvira, quien hasta entonces permanecía callada, explotó. «No tienes derecho a esto. Esta casa pertenece a mi familia, a mi nieta». Me mantuve en silencio. No había necesidad de responder. Durante años me trataron como si fuera ajena a la realidad, como si mi silencio fuera señal de ignorancia. Ahora que empleaba ese mismo silencio como escudo, comprendían lo amenazante que puede ser la calma reflexiva. Elvira rompió la tensión de la manera más ruin. «Una mujer como tú nunca debería tener ese poder. Seguramente fue un error, una trampa». Pamela intentó contenerla, pero el daño estaba hecho. Las palabras flotaban en el aire. Ya no era simplemente un asunto legal. Era personal. Desde ese instante el ambiente se tornó irrespirable. Nadie me dirigía la palabra, pero todos me observaban. Modificaron la clave del Wi-Fi. Retiraron el televisor de mi habitación. Ocultaban los víveres que yo compraba. Cada acción era una represalia disfrazada de descuido. Pero permanecí inquebrantable. Había subsistido demasiado tiempo dependiendo del respeto de otros. Ahora había encontrado algo más valioso: el respeto hacia mí misma. Y eso no se implora, se gana. Cada noche, mientras ellas dormían, revisaba mis documentos, refinaba mis estrategias y visualizaba mi partida. Estaba más próxima de lo que suponían. Lo que ellas desconocían era que ya había adquirido otra propiedad. Pequeña, sencilla, pero propia. Las escrituras estaban firmadas y el pago realizado. Solo restaban algunos detalles administrativos. Y cuando recibiera las llaves sería mi último día en esa casa como inquilina. Pero justo cuando todo parecía transcurrir en calma, una carta inesperada se deslizó por debajo de la puerta. El nombre del remitente hizo que mi corazón se detuviera por un instante. La misiva estaba perfectamente doblada en un sobre sin identificación, pero con una letra que reconocí al instante. Provenía de Rosalía, la hermana de mi fallecido esposo. No habíamos cruzado palabra en más de 2 décadas. Me había responsabilizado por la ruptura, por quedarme con la custodia de Pamela tras su partida. Como si criar a una niña en soledad fuera un privilegio. Abrí el sobre con pulso firme, aunque mi corazón latía desbocado. El mensaje era conciso, casi glacial. «Me he enterado de tus acciones. No sigas lastimando a tu hija. Si necesitas refugio, aquí hay un lugar para ti». Solté una risa amarga. Un lugar. Después de criar sola a una hija, trabajar incansablemente durante años y soportar desprecios en una casa que ayudé a mantener. Me ofrecía un refugio. Lo más irónico era que los rumores sobre mi decisión ya circulaban.
Me señalaban como una mujer perturbada, incompetente, malagradecida, y apenas comenzaba a proteger mis intereses. Deseché la carta sin contestar. No debía explicaciones a quien solo aparecía para criticar. Ya no rendía cuentas a nadie. Mi existencia finalmente me pertenecía. Esa misma tarde, sin informar a nadie, me ausenté durante 2 días. Visité la nueva propiedad. Me reuní con el agente. Firmé la documentación final. Recibí las llaves. Era una vivienda modesta con un pequeño jardín frontal y un patio posterior ideal para mis plantas. Era mi refugio, mi respiro. Pernocté allí sobre un colchón inflable transportado en taxi cubierta con una manta antigua que conservaba aromas de mi niñez. Jamás había experimentado tanta serenidad, sin temores ni angustias, solo quietud. Nadie vociferaba mi nombre, nadie me impartía órdenes, nadie me trataba como si fuera invisible y paradójicamente indispensable. Al retornar a casa encontré todo en completo desorden. Pamela me envolvió en un abrazo angustiado como si hubiera estado genuinamente inquieta. ¿Dónde has estado, mamá? Nos tenías preocupadas. Elvira permanecía silenciosa en la sala observándome fijamente. Algo en su mirada me reveló que esta ocasión iba más allá del simple control. Era temor, era pérdida, era la certeza de que ya no podían mantenerme bajo su dominio. Pamela derramaba lágrimas, pero sus gestos ya no me conmovían, porque los objetos sobre la mesa lo confirmaron todo. Una mochila diminuta, un par de mantas y una lista manuscrita. Una lista titulada Opciones de residencias geriátricas en la ciudad. Observé esa lista como quien descubre su propio epitafio. No era una simple propuesta. Era un plan elaborado. Un plan para deshacerse de mí, sin ensuciarse las manos. Hogar San Martín para adultos mayores. Residencia Serena. Centro especializado en cuidado geriátrico con habitaciones compartidas. Incluso habían anotado las tarifas mensuales detalladamente. Cuando Pamela se percató de que lo había descubierto, intentó explicarse. Mamá, solo queríamos tener alternativas por si te sentías abrumada, no lo malinterpretes. Elvira, como era de esperarse, ni siquiera intentó disimular. Ya no estás en condiciones de vivir independiente. Aquí causas más problemas que beneficios. Inhalé profundamente. No por aceptación, sino por lucidez. Ya no quedaba nada por salvar. Este hogar, este lazo familiar, esta familia ya no me pertenecían. Pamela continuó su discurso usando un tono meloso que ya no me convencía. No es que no te amemos, mamá. También mereces paz. Un sitio donde te atiendan. Aquí todo es desorden. Sofía llora constantemente. Elvira está tensa. Yo trabajo sin parar. No podemos manejarlo todo. La escuché sin interrupciones. Cuando terminó respondí con voz serena. Lo comprendo perfectamente. No se preocupen más, me marcharé. Elvira soltó una risa amarga. Al fin lo entendiste. ¡Qué bien! Que tengas suerte. Pamela pareció desconcertada por mi respuesta tan directa. Quizás esperaba ruegos, drama, reproches. Pero no le concedí ese placer. Me refugié en la habitación y empecé a hacer mi maleta. No llevaba demasiado. Algunas mudas de ropa, documentos importantes, pequeñas fotografías de Sofía y mi dignidad. Esa nunca la había desempacado. Del todo. Y ahora esa dignidad se convertía en mi escudo protector. No pronuncié adiós. No me despedí de nadie. Partí con mi equipaje cuando apenas amanecía silenciosamente. Me dirigí hasta la esquina y solicité un taxi. Al llegar a mi nuevo hogar, abrí la puerta y contemplé las paredes.
Inmaculadas el suelo despejado, la quietud absoluta. Una sensación extraña me invadió. No era melancolía. Era una especie de vértigo existencial. Porque después de tantos años de mera supervivencia, ahora me enfrentaba al verdadero vivir. Pero no había transcurrido ni siquiera una hora cuando mi teléfono resonó. Era la directora del jardín infantil de Sofía. Su voz denotaba preocupación. Señora Margarita, disculpe la molestia, pero nadie ha venido a recoger a su nieta. Nadie apareció hoy. No dudé ni un segundo. Agarré las llaves, salí precipitadamente y tomé un taxi de regreso al jardín. Al llegar encontré a Sofía sentada solitaria en un banco, aferrándose a su mochila como si fuera su salvación. Sus ojos estaban hinchados y su nariz enrojecida. Al verme se incorporó y corrió hacia mí. La directora me miró con compasión. Realizamos múltiples llamadas. Nadie contestó. Gracias por venir. Me quedé sin palabras, porque en ese instante no era simplemente una abuela. Era un paracaídas obligado a desplegarse. Nuevamente. Regresamos juntas a casa, la mía, la reciente, que conservaba el aroma a pintura nueva. Sofía permaneció callada. Me pidió agua y se quedó dormida en el sofá cubierta con una manta. No resistí a acariciar su pelo. Ella era inocente de todo. Y aunque había intentado alejarme, ellos me encontraron rápidamente. Esa noche Pamela irrumpió furiosa, histérica, como si hubiera secuestrado a su hija. ¿Cómo te atreves a llevártela? ¿Con qué derecho? Sofía despertó y se aferró a mí temblorosa. Guardé silencio. Solo la abracé. Elvira apareció poco después. Vestía como si asistieras a una reunión legal. Esto no se quedará así. Podemos denunciarte por retener ilegalmente a la niña. No tienes ningún derecho legal sobre ella. Me incorporé con serenidad, manteniendo firme la mano de Sofía entre las mías. Las miré directamente. Yo no la secuestré. Ustedes la abandonaron y si desean presentar una denuncia, adelante. Pero tengan presente que la escuela mantiene registros detallados. Las cámaras de seguridad no mienten. Pamela desvió la mirada derrotada. Era consciente de la verdad. Elvira permaneció en silencio. Ambas giraron sobre sus talones y se marcharon sin pronunciar palabra. Abandonaron a Sofía allí mismo. Ni un abrazo de despedida le dieron. Al cerrar la puerta experimenté una frialdad diferente a cualquier otra. No era el ambiente. Era la dolorosa confirmación de que para ellas incluso su propia sangre carecía de valor si no obtenían algo a cambio. Pero en vez de derrumbarme, tomé una decisión más contundente. Esa noche preparé un arroz con leche especial y compartí un cuento mágico con Sofía antes de dormir. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Me abrazó con fuerza y susurró: «No quiero regresar con ellas». Esas palabras me indicaron el camino a seguir. Lo que ignoraba era que al amanecer servicios sociales llamaría a mi puerta. Era temprano cuando escuché los golpes firmes. 2 funcionarios con chalecos grises, documentos en mano y expresión oficial. Señora Margarita Rivas. Confirmé con un gesto. Venimos por una denuncia sobre la menor Sofía Álvarez. Necesitamos verificar sus condiciones de vida y conversar con usted. Sofía dormía plácidamente en su habitación abrazada a su peluche favorito. Los invité a pasar. Presenté mi documentación, los títulos de propiedad, los comprobantes de compras de alimentos, los materiales escolares recién adquiridos. Expliqué todo con serenidad y firmeza. Uno de ellos mostró particular interés. La denuncia alega que sustraje a la menor sin autorización y carezco de capacidad para su cuidado. Le relaté los acontecimientos del jardín, las llamadas ignoradas, el desamparo.
Les mostré el contacto de la directora y evidencia del registro de llamadas. Escucharon atentamente. Finalmente la funcionaria expresó: «Lo que me describe es alarmante. No es normal que una madre abandone así a su hija. Investigaremos este caso minuciosamente». Sentí un alivio momentáneo, pero la inquietud persistía. Nada estaba asegurado. Pamela regresó esa misma tarde, esta vez con una actitud más sosegada. Se presentó con expresión victimizada, ojos húmedos y voz quebradiza. «Mamá, no busco conflictos. Cometí un error. Estoy bajo mucha presión confundida. Elvira me presiona constantemente. Jamás imaginé que te lastimarías así». La escuché sin interrupciones, pero ya no me conmovían las lágrimas fáciles. Le ofrecí un vaso de agua, más no palabras de consuelo. «Sofía está segura aquí, pero esta propiedad me pertenece, y ya no soy aquella mujer que se sometía hasta tus condiciones». Pamela bajó la mirada asintiendo. Antes de marcharse lanzó una frase calculada. «Podríamos intentar reconciliarnos por el bien de Sofía». Me tomé mi tiempo para responder. Una parte de mí deseaba creerle, pero algo me generaba desconfianza. Esa noche, mientras cocinaba, descubrí que faltaban documentos importantes de una carpeta. Revisé exhaustivamente mis pertenencias, gavetas, bolsos. Sin éxito. Al día siguiente recibí un mensaje anónimo en mi teléfono nuevo. «Mantente alerta. Están tramando algo para arrebatarte tanto a la niña como la casa». El mensaje me paralizó, aunque no me sorprendió. Conocía bien a Elvira. Jamás aceptaba una derrota. La mañana siguiente, una mujer esbelta y elegante tocó a mi puerta con una sonrisa artificial. «Soy la licenciada Bracamontes, especialista en Derecho Familiar. Represento a la señora Elvira Aranda, suegra de Pamela. Necesitamos discutir la situación de la menor Sofía». La mantuve esperando afuera. No le permití entrar. Cualquier comunicación deberá ser por escrito. Una hora después recibí un correo electrónico con un documento preliminar. Pretendían declararme incompetente para cuidar a Sofía y exigían su entrega en un plazo de 72 horas. Utilizaban términos como inestabilidad emocional, condiciones precarias y aislamiento inadecuado para un menor. No pude evitar una sonrisa irónica. Ellas hablando de estabilidad. Archivé el documento y contacté a una antigua colega, Lucía, quien había ejercido como asistente legal durante años. Le expliqué la situación detalladamente. «Tranquila, Margarita. Esa mujer tiene la reputación de intentar intimidar a todos, pero conozco cómo enfrentarla». Durante ese tiempo, Sofía permanecía junto a mí, como si nuestro vínculo fuera inquebrantable. Colaboraba con las tareas domésticas, cuidaba las plantas, realizaba sus deberes escolares en la mesa de la cocina. En ocasiones me observaba con sus ojos expresivos y pronunciaba palabras que me conmovían profundamente. «Contigo me siento en mi verdadero hogar, abue. Aquí hay paz». Esas palabras me atravesaban el corazón, pero también me daban fuerzas. No permitiría que la arrastraran a un mundo donde fuera ignorada como me sucedió a mí. Y definitivamente, no dejaría que la usaran como instrumento de manipulación. Nunca más. 7 días después fuimos convocadas a una audiencia inicial. Me presenté acompañada por Lucía, vistiendo mi mejor atuendo. Elvira estaba presente, arrogante, junto a su abogado y con una sonrisa maliciosa. Comenzaron a enumerar las acusaciones contra mí, pero ignoraban que Lucía había traído un testimonio crucial. La directora del kinder, quien declaró sobre el abandono de Sofía y mi oportuna intervención. Elvira intentó objetar, pero fue acallada. Por primera vez sus palabras quedaron sin efecto.
Al concluir la audiencia, su expresión se descompuso al comprender que había perdido algo invaluable. Dignidad. Abandoné el tribunal con orgullo. Aunque no obtuvimos la custodia definitiva, conseguimos lo fundamental: la autorización para continuar cuidando a Sofía mientras se evaluaba el caso. Nadie podría alejarla sin una nueva resolución. Lucía me abrazó con firmeza. No estás sola. Margarita, ahora tú tienes el control. Sentí que recuperaba mi respiración. No completamente, pero con menor angustia. Ya no era yo la perseguida. Ahora ellas debían justificarse. Y yo tenía mucho más que una pequeña en mis brazos. Tenía mi dignidad restaurada. El regreso a casa después de aquella audiencia fue completamente diferente. Me acomodé en la sala junto a Sofía, compartimos la comida y me permití el privilegio de hablarles sobre nuestro futuro juntas. ¿Te gustaría tener tu propia habitación? Decorarla a tu gusto con luces y dibujos en las paredes. Sus ojos se iluminaron como si le describiera un palacio de cuento. Inmediatamente pidió papel y crayones y comenzó a plasmar su habitación soñada. Lo que ella no sabía era que ya la tenía. La casa modesta que había adquirido contaba con 2 recámaras. Una de ellas ya estaba preparada especialmente para ella. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente, instalé una lámpara con forma de nube sobre su cama. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Elvira, por su parte, no tardó en contraatacar. Envió otra carta esta vez, con intimidaciones sutiles. Amenazaba con acusarme de manipulación emocional hacia Sofía o de supuesto robo de dinero de la residencia anterior. Lucía respondió con un documento contundente que silenció a todos. Presentó evidencias de mi inversión inicial, documentó el abandono escolar y mi nuevo estatus legal como propietaria. ¿Desea continuar con esto, señora Aranda? Podría perjudicar a su familia más de lo que ya ha hecho. La única respuesta fue silencio. Sin embargo, en esa aparente tranquilidad, presentí que algo se tramaba, confirmándolo al recibir una llamada bancaria. Señora Margarita, recibimos una solicitud de Pamela, su hija, para vender la casa anterior, pero usted figura como copropietaria activa. ¿Autoriza la transacción? Cerré los ojos. Sonreí y contesté con determinación. No autorizo absolutamente nada, pero agradezco la notificación porque si pretendían usar la propiedad como escape, estaban por recibir una sorpresa inolvidable. La llamada del banco confirmó mis sospechas. Pamela y Elvira no se habían rendido, simplemente reorganizaban su estrategia. Intentaban vender la casa anterior donde viví años como una sombra. Pero habían olvidado un detalle crucial. Yo aparecía como copropietaria en todos los documentos legales. Sin mi autorización no podían mover ni un solo ladrillo de esa propiedad, y no tenía la menor intención de concederles ese privilegio. Me presenté personalmente en la sucursal bancaria para registrar mi negativa formal con copia certificada y firma notarial. Esta vez, no permitiría que me pasaran por encima. 2 días más tarde, Pamela se presentó en mi puerta. Su aspecto era deplorable, con el maquillaje corrido y los ojos visiblemente hinchados. «Mamá, te lo suplico. Necesito ese dinero. Estoy hundida en deudas. No puedes simplemente bloquearme así». La observé detenidamente antes de responder. ¿Alguna vez pensaste en todo lo que tú me bloqueaste a mí? ¿Recuerdas cuando me trataste como si fuera tu sirvienta? Cuando permitiste que me humillaran en mi propia casa. Bajó la mirada, pero ya no caería en sus manipulaciones. Las lágrimas no purifican las intenciones, solo humedecen el suelo que pisamos. No lo hago por venganza, le aclaré. Lo hago por justicia.
Sofía observaba desde el marco de la puerta de su habitación. ¿Te vas a quedar, mami? Pamela se quedó sin palabras. Apenas musitó. Volveré después. Y se marchó sin despedirse. Esa noche, mientras lavaba la vajilla, Sofía me preguntó por qué había tantas peleas. Le expliqué que a veces los adultos olvidan lo verdaderamente importante, dejándose llevar por el rencor y la codicia. «Pero tú nunca te olvidas de mí», afirmó abrazándome por la cintura. En ese momento comprendí que todo, absolutamente todo lo que estaba haciendo, tenía sentido porque al menos una de ellas estaba aprendiendo algo valioso. Lo que ignoraba era que al día siguiente recibiría una carta certificada. En su interior encontré una copia de un antiguo testamento redactado por el padre de Pamela cuando ella era apenas una pequeña. Y el contenido de ese documento era algo para lo que ni mi hija, ni Elvira, ni siquiera yo estábamos preparadas. Abrí el sobre con manos firmes, aunque un escalofrío recorría mi columna. El documento llevaba fecha de 1997 y el sello de un notario de Morelia. Al leer las primeras líneas confirmé su autenticidad. Era el testamento de Arturo, mi exmarido, y padre de Pamela. Creí que había sido destruido o extraviado, pero allí estaba perfectamente conservado. Y lo más sorprendente no fue encontrarlo, sino descubrir su contenido. Establecía que en caso de su fallecimiento, la propiedad que poseía en ese momento debía dividirse equitativamente entre Pamela y yo. Las piernas me flaquearon, no por ambición, sino por el torbellino emocional que esto provocaba. Este hombre me había dejado sola. Me abandonó con nuestra hija, sin dar explicaciones. Sin embargo, aparentemente había intentado silenciosamente remediar el daño causado. Según el documento, esa propiedad había sido vendida posteriormente, y el dinero supuestamente debería haberse distribuido. Pero jamás recibí un solo peso. Todo fue administrado por la familia de Elvira, que ahora comprendía. Habían ocultado este testamento intencionalmente. Contacté a Lucía inmediatamente y le mandé una fotografía del documento. En menos de 60 minutos me devolvió la llamada. Margarita, con esta evidencia podemos iniciar un proceso de compensación. Y más aún si podemos probar que ocultaron el testamento. Es un asunto serio. Permanecí callada asimilando las implicaciones. No era solo una cuestión monetaria. Era una herida que seguía sangrando. Una mentira que había alimentado años de desprecio. ¿Cuántas veces me tildaron de interesada? ¿Cuántas veces me trataron como una carga mientras disponían de lo que legalmente me correspondía? Esa tarde Sofía encontró el testamento sobre la mesa. «¿Es tuyo, abue?», preguntó con inocente curiosidad. Lo guardé cuidadosamente y le respondí con una sonrisa serena. «Sí, mi amor. Es algo que alguien olvidó entregarme hace mucho tiempo. No le di más explicaciones. No era necesario. Pero en ese instante decidí que no me quedaría en silencio. Al día siguiente, Lucía me acompañaría al juzgado para presentar el documento. Y lo que ellas ignoraban era que esta vez no podrían enterrarlo. Llegamos al juzgado temprano, Lucía y yo, con el testamento en una carpeta y el corazón cargado de recuerdos. Me senté ante el oficial y presentamos el documento con la solicitud de revisión. No temblé. Ya no era aquella mujer que se escondía en los rincones del sufrimiento. Era una mujer exhausta, sí, pero de aparentar que no tenía derecho a expresarme. Esa firma, esas palabras plasmadas hace tantos años, me devolvían algo que me habían quitado injustamente. La capacidad de defenderme no con gritos desesperados, sino con evidencias concretas.
Y en ese momento comprendí que esta historia podría tener un final diferente. Lucía solicitó una copia certificada del documento e inició los trámites para una investigación por presunto ocultamiento doloso de herencia. Mencionó con precisión nombres, fechas, movimientos bancarios y detalles de la venta. Las piezas comenzaban a encajar perfectamente. Al abandonar el edificio sentí una ligereza inexplicable, como si me hubiera liberado de un peso abrumador. Pero aún quedaba lo más desafiante: confrontar a Elvira. No tenía intención de buscarla, pero el destino la puso en mi camino esa misma tarde, justo en la entrada del mercado. Me miró y torció el gesto como de costumbre. «Vienes a derrochar lo que no te pertenece», soltó con veneno. La enfrenté sin temor. «Precisamente vengo a aclarar lo que, por derecho, es mío». Le mostré la copia del testamento. Inicialmente se resistió a tomarlo, pero su curiosidad venció. Lo leyó velozmente mientras su rostro perdía color con cada palabra. «Esto no demuestra nada», susurró. «Por supuesto que sí lo demuestra», respondí. «Y si tú o tu familia conocían esto y lo ocultaron, entonces tienen motivos para preocuparse». Se marchó precipitadamente sin contestar, como huyendo de una catástrofe. Pero no la perseguí. Ya no necesitaba verla derrumbarse. Ver su confrontación con la verdad era suficiente. Esa noche Pamela telefoneó. Su voz sonaba diferente. «Mamá, ¿qué has hecho?», le relaté todo serenamente. Le expliqué sobre el testamento, mis derechos legales, el engaño. Hubo silencio al otro lado. «No lo sabía, te lo juro», dijo quebrada. «Te creo, pero alguien sí lo sabía, y ahora lo sabrá un juez». Colgué. Cerré las cortinas. Apagué las luces. Y justo cuando me disponía a dormir, Costumir y Opo golpearon la puerta violentamente. Sofía despertó asustada. Al mirar por la ventana vi a la Elvira. No estaba sola. Abrí la puerta lentamente. Ahí estaba Elvira, con una expresión más severa que nunca y una palidez fantasmal en su rostro. A su lado, un hombre de traje oscuro sostenía un maletín de cuero, su representante legal. Y detrás, como una sombra silenciosa, su hija Silvia, que evitaba deliberadamente mi mirada. «Venimos a resolver este asunto de una vez por todas», espetó Elvira sin molestarse en saludar. «No hay necesidad de arrastrar a la familia por un escándalo judicial innecesario. Di tu precio, lo que desees. Te daremos la cantidad que pidas, pero retira la demanda». Me mantuve en silencio, sopesando cada palabra con cuidado. Me estaban ofreciendo dinero para comprar mi silencio, para borrar años de humillaciones, para fingir que nada había sucedido. «No estoy aquí por dinero», le respondí con firmeza. «Estoy aquí porque me harté de ser invisible, de servir en la mesa sin que nadie me note, de criar a una nieta, mientras ustedes planeaban deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo». El abogado intervino, visiblemente inquieto. «Podemos alcanzar un acuerdo amistoso, incluso redactar un documento donde usted renuncie a su parte a cambio de...». Alcé la mano interrumpiéndolo. «No hay nada que renunciar. Lo que me pertenece es mío, y si lo quieren tendrán que disputarlo en los tribunales». Silvia me observó atónita. Jamás me había escuchado expresarme así. Y Elvira por primera vez se quedó sin palabras. Se marcharon sin responder, pero dejaron flotando una amenaza silenciosa. Sabía que esto apenas comenzaba. Esa noche no pude conciliar el sueño. No por temor, sino por la certeza de lo que se avecinaba. Al día siguiente acudí con Lucía para preparar una declaración ante notario para proteger también los derechos de Sofía. No pretendía separar a Pamela de su hija,
pero tampoco permitiría que la utilizaran como instrumento para someterme. Porque si algo he aprendido en esta vida es que la libertad no se suplica, se construye. Con dolor, con determinación y con memoria. Esa misma tarde recibí una notificación judicial. El tribunal había aceptado examinar el caso del testamento. Elvira había sido citada formalmente. Ya no podría escudarse tras su apellido ni sus abogados. Pero lo que nadie anticipaba era que en medio de todo esto, Sofía comenzaría a hacer test. Haría hacer preguntas más profundas. Preguntas sobre su madre, su familia y sobre mí. Preguntas que me obligarían a revelar una verdad para la cual ninguna de las dos estaba preparada. Sofía me contemplaba con esos ojos grandes y silenciosos. Había estado más observadora últimamente, como si intuyera que algo significativo se gestaba entre los adultos. Mientras la ayudaba con sus deberes escolares, lanzó la pregunta como una piedra que rompe la quietud del agua. «Abuela, tú también me vas a abandonar». Sentí que el corazón se me paralizaba. Me quedé sin palabras. Nadie te prepara para responder algo así. La contemplé deseando prometerle eternidad. Pero ¿cómo podría ofrecerle promesas infinitas cuando la vida ya le había enseñado lo frágiles que son los juramentos? «¿Por qué me dejaron sola en la escuela?», continuó. «¿Por qué no estuviste conmigo antes?». Me aproximé con suavidad. Estreché su pequeña mano entre las mías. Con palabras suaves le expliqué que los adultos a veces nos equivocamos, perdemos el rumbo y soltamos a quienes deberíamos proteger. Le aseguré que ella no tenía culpa alguna, que jamás la tuvo, y que ahora yo estaba presente no por obligación, sino por amor. Sofía inclinó la cabeza conteniendo las lágrimas. «Yo también te quiero, abuela, pero temo que desaparezcas como los demás». Esa noche derramé lágrimas silenciosas, no por pena sino por la responsabilidad de sanar con amor lo que otros destruyeron con su egoísmo. Me detuve frente al espejo observándome detenidamente. No era joven, no poseía riquezas, no era perfecta, pero tenía fortaleza, y decidí que antes de que el juicio progresara, dejaría constancia legal de mi voluntad. Si algo me ocurría, Sofía no regresaría con esa familia. Tendría un guardián responsable, alguien que la valorara como el tesoro que es, no como una carga o un pretexto. Al día siguiente, acompañada por Lucía, acudí a la notaría y firmé los documentos. También registré formalmente mi propiedad a mi nombre completo, incluyendo la cláusula hereditaria. Al salir, el cielo lucía despejado. Por primera vez en años respiré profundamente, sin temer al mañana. Pero al llegar a casa descubrí un sobre deslizado bajo la puerta. En su interior una hoja con una amenaza escrita a mano: «No te la quedarás. Haré lo que sea necesario». En ese momento supe que la confrontación final era inminente. El día decisivo finalmente llegó. Me presenté acompañada de Lucía portando el testamento original, toda la documentación necesaria y la certeza de estar haciendo lo correcto. Elvira brilló por su ausencia. En su lugar envió a su representante legal, quien solo traía consigo excusas poco convincentes y una solicitud para posponer el proceso. El juez, tras examinar minuciosamente las evidencias, rechazó la petición de aplazamiento. La señora Margarita Rivas actuó dentro del marco legal, y lo que aquí se debate no es una simple disputa familiar, es un acto de justicia largamente postergado. Al escuchar estas palabras, sentí cómo años de silencio forzado se desvanecían gradualmente. No fue necesario alzar la voz para ser escuchada. La perseverancia fue suficiente. Ese mismo día, Sofía me recibió con un abrazo cálido.
Compartimos un helado sentadas en una banca del parque disfrutando de un momento de paz. «¿Ya no estamos enfadadas con nadie, abuelita?», preguntó con sus deditos dulces. Le respondí con una sonrisa sincera. «No, mi amor, ya no lo estamos. Enojadas no, ahora estamos liberadas, porque mi corazón no albergaba rencor. Tenía cicatrices ciertamente, pero también espacio para el cariño. Ese que ella me ayudó a recuperar cuando todo parecía perdido. Con el fallo favorable y los documentos en regla, tomé una decisión inesperada. Escribí a Pamela, no buscando reconciliación ni perdón, solo para hacerle saber que si algún día deseaba hablar como hija, no como propietaria, mi puerta estaría entreabierta. No la cerré completamente, pero ya no cargaba con culpas ajenas. La casa que intentaron arrebatarme se transformó en un verdadero hogar, con macetas floreciendo en las ventanas y alegría en la cocina. Un espacio que no necesitaba lujos porque rebosaba de dignidad. Así concluí este episodio de mi vida. No como la mujer derrotada que ellas imaginaron, sino como la mujer íntegra que siempre supe que era. Sofía la llama mi casita de abue. Y cada vez que la escucho pronunciar esas palabras, confirmo que tomé la decisión correcta. Porque lo que recuperé no fue simplemente una propiedad o una herencia material. Fue algo infinitamente más valioso. El derecho a ser respetada, a ser valorada, a vivir con dignidad plena. Y si alguien cuestiona si lo merezco, que venga a comprobarlo.